Hola, muy buenas tardes. Un gusto de saludar otra vez en este ámbito de la difusión cultural en el gobierno del estado de Coahuila. Quiero enfocarme a la concepción, a la mentalidad indígena tlaxcalteca del siglo XVI que llegó al norte de México en un proceso colonizador. No fue la única parte de ese proceso, pero hay una que es la mentalidad, el conocimiento tecnológico, el conocimiento organizacional para el manejo del agua, de la tierra, de los recursos naturales, del medio ambiente. Poco se ha estudiado esa herencia, pero es una herencia muy rica, es una herencia que ha sobrevivido el tiempo y que la encontramos en muchos lugares. Para hablar de esa herencia colonizadora a través del agua, a través de la organización social, a través del riego, a través de tecnologías agrícolas, de sistemas agrícolas y de estructuras agrarias, tenemos que recordar qué fue lo que llegó al norte de México en el proceso colonizador que la diáspora tlaxcalteca realizó en el siglo XVI. Los tlaxcaltecas fueron aliados de los españoles, se acercaron a la corona española, fueron tratados como aliados, fueron tratados como cercanos. Inclusive sabemos que Carlos V recibió una delegación de tlaxcaltecas y que se consiguieron una serie de títulos nobiliarios dados por el propio Carlos V. El escudo de la ciudad de Tlaxcala, inclusive una bandera, un logo, fue autorizado por Carlos V. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en la parte organizacional de los sistemas de riego hubo cerca de 40, 50 años de un mestizaje agrícola, de germoplasma y de tecnología europeo y mesoamericano. Ese mestizaje ha sido estudiado en Tlaxcala con detalle. Inclusive ya sabemos, tenemos documentos que Teresa Rojas publicó, más o menos documentos de 1560 y que ella publicó ahora unos 10 años, que son testamentos donde se indica cuál es la herencia que están dando en términos tecnológicos. O sea, yo le dejo a mi hijo una huerta, le dejo un campo donde hay duraznos, chabacanos, membrillos, naranjos, ¿no? Y al mismo tiempo también hay tejocotes, hay una serie de aguacate, hay también otra serie de productos mesoamericanos. Entonces, tenemos en Tlaxcala, para 1560 ya, una agricultura y una tecnología mezclada. ¿Por qué digo mezclada? Porque inclusive en términos hidráulicos, tenemos el sistema de riego del Al-Andalus, o sea, un sistema de agua rodada, y también tenemos sistemas de riego tipo chinampero, o sea, por filtración. Esos dos elementos fueron trascendentes en Tlaxcala. Y esto, precisamente, desde mi punto de vista, les dio una fuerza trascendente, importante, para poder colonizar lo que era el árido norteño en la época novohispana. Esa colonización fue tan importante que hoy en día sobrevive y la podemos estudiar. La colonización agrícola que llega al norte de México sigue los pasos, por supuesto, de la colonización tlaxcalteca. No fue la única, hubo otras, por supuesto, ¿no? Encontramos pueblos agrícolas en el norte de México que tuvieron poca presencia tlaxcalteca. Pero los tlaxcaltecas pusieron su impronta de una manera sustantiva en el norte, ¿no? Y dominaron prácticamente el proceso colonizador, que fue apropiado por los españoles por el éxito que tuvo. ¿Cuál fue ese éxito? Tenemos que irnos un poco a lo que era la herencia
agrícola mesoamericana. Y allí vamos a encontrar una característica que encontramos en la ciudad de Saltillo, en lo que fue San Esteban Yanqui Tlaxcala, San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Fueron 5 puntos básicos de colonización agrícola que fueron una semilla, que fueron una madre y que fueron una nodriza para colonizar el norte. Y Saltillo, San Esteban de la Nueva Tlaxcala, fue precisamente uno de esos pilares. Para mencionar los otros, podemos imaginar San Luis de Colotlán, que fue en el estado de Jalisco hoy, también Mezquitic, en el estado de San Luis Potosí, ¿no? Y otro de los importantes y trascendentes para el norte, obviamente, pues fue Saltillo. No voy a discutir en este momento, porque otros colegas lo van a hacer, de la importancia, la trascendencia geográfica y cultural que Saltillo tuvo. Nada más quiero enfocarme fundamentalmente al proceso de irrigación y al proceso de colonización agrícola. Había un modelo de colonizador, y ese modelo colonizador consistía en encontrar un espacio con sistema de riego, con agua que pudiese ser agua rodada, o sea, que pudiera hacerse canales. Y esta agua, dentro de la mentalidad de tlaxcalteca, debía de estar en el este, por donde sale el sol. Y de allí estar cerca de un monte, cerca de un cerro, ¿no? Y eso es precisamente lo que en el centro de México los mesoamericanos llamaban Altepetl, o sea, un cerro lleno de agua. Este cerro lleno de agua inclusive tuvo tal importancia que el concepto significó un concepto de estructura, de gobernanza, de dominio. Y eso es precisamente lo que vamos a encontrar nosotros en San Esteban de la Nueva Tlaxcala, un Altepetl. O sea, un pequeño señorío, una comunidad autónoma. Pero esa comunidad autónoma está basada ¿en dónde? En el agua. Y esta agua que encontramos nosotros en San Esteban tuvo su proceso de organización, su proceso de colonización, pero tuvo lamentablemente un grave defecto. El agua fue compartida por la colonia española de Santiago de Saltillo. Esto en 300 años generó una verdadera desgracia. Pero no vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a dedicarnos únicamente a qué fue lo que pasó. Bien, con esta agua, los tlaxcaltecas organizan un sistema donde se capta el agua, se trae en una cosa que se llamó después la acequia madre. En San Esteban encontramos en algunos lugares reductos de la acequia madre. ¿Y cómo sabemos qué es la acequia madre? Porque es una acequia amplia, más o menos de 1,10 m, 1,20 m de ancho, unos 80 centímetros de profundidad donde pasa el cuerpo de agua. La acequia puede ser más profunda, por supuesto, pero el cuerpo de agua más o menos unos 80 centímetros, que era lo que se llamaba un buey de agua. O sea, lo que mide entre cada pata del buey, lo que pasa el agua. Esta agua llega a través de la acequia madre al centro del pueblo y ahí se distribuye en otras 2, 3, 4 acequias. Nosotros para San Esteban de la Nueva Tlaxcala no tenemos todavía muy claro cuáles fueron los canales primarios que se derivaban de la acequia madre. Inclusive hay un lugar que se llamaba El Partidor, en alguna parte de San Esteban, donde se distribuía el agua. De esta manera nos íbamos a los canales. Estos canales tenían canales secundarios, tenían lo que se llamaba sangrías, o sea, pequeños canalitos, ¿no? Y iban entregando el agua a cada parcela, dependiendo de la entrega de agua. Una entrega de agua consistía en una apertura, ¿no? en una pequeña compuerta que podía ser una astilla de agua, un limón de agua, un naranjo de agua. Y esto era pues más o menos 10 centímetros, 5 centímetros, 2, 3 centímetros, donde pasaba el agua.
Y de esta forma el agua se distribuía en lo que se llamaba melgas, que eran un cultivar. En la orilla, este cultivar estaba cubierto, estaba protegido por una gran fortaleza vegetal. Y aquí encontramos ahora ya para San Esteban una fortaleza vegetal con árboles nativos. Otro elemento muy importante, ya diferenciador del proceso de colonizador de Tlaxcala mismo a San Esteban, fue que los tlaxcaltecas incorporan árboles nativos de agricultura, de manejo nativo en San Esteban. Y uno de ellos fue precisamente el nogalero. El nogalero fue parte de los cultivares tlaxcaltecas prácticamente desde el principio. También tenemos otro, el tejocote. El tejocote también fue parte importante de este proceso, y a las orillas de los cultivares tenemos otro de los árboles importantes que permitió la fábrica de dulces y de vino inclusive, que fue el membrillo. El membrillo fue algo importantísimo porque protegía el cultivar al interior, hace una maleza el membrillo, e inclusive el membrillo tiene una protección contra bichos, porque si ustedes han estado en los membrillales, como que se llena uno de pelusa y cosas de esas. Bueno, es importantísimo lo que estoy señalando, porque de esta manera encontramos ya en el cultivar de San Esteban belgas, huertitos, que conforman un sistema que no sabemos exactamente cuánto llegó a ser. Los cálculos que yo he hecho, los cálculos que ha hecho el doctor Rodolfo, más o menos calculamos quizá unas 300 hectáreas de cultivar de riego. Bueno, esto produciendo en un lugar donde no había alimentos, donde lo que se produjera tenía valor, pues fue muy importante. El proceso colonizador tlaxcalteca fue exitosísimo, porque este modelo de este cultivar se repitió en 19 lugares, tan lejanos como San Antonio, Texas, ¿no? Y tan cercanos como los pueblos vecinos de lo que era San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Poco a poco fueron saliendo del nicho de San Esteban, y por ejemplo tenemos el caso de Bustamante, Nuevo León. Bustamante, Nuevo León, es fundado por un grupo tlaxcalteca, ¿no? Y allí tienen también los manantiales de San Lorenzo, y allí en Bustamante podemos nosotros imaginarnos lo que fue San Esteban en sus sistemas de cultivar. Lamentablemente en San Esteban prácticamente ya no encontramos más que restos arqueológicos y algún que otro resto botánico en las casas del centro de la ciudad, de la calle de Allende para abajo. ¿Por qué? Porque allí era donde estaban los cultivares, las huertas. En algunos lugares hemos visto cómo el sistema de riego desaparece del centro de la ciudad, pero se va fuera. En el caso de San Esteban no sucedió. Entonces no lo tenemos allí, lamentablemente. Pero lo importante es de que este sistema allí se cultivaba. Repito un poco lo que dije al principio. Se cultivaba una agricultura ya mezclada, una agricultura mestiza. Productos mesoamericanos y productos europeos que llegaron con los colonizadores. Y además, algo importante, elementos fueron incorporados de la biota del desierto norteño, como eran los mezquites, como era la nuez, por supuesto, y como era la edad que se dice de nopales que fueron incorporados. Esto fue un verdadero cambio. Pero esto lo que nos dice es que lo que tenían en la mente el grupo indígena que llega a la colonización es una tecnología, es un sistema, ¿no? No necesariamente son las plantitas, sino es un sistema
que adaptan al entorno a donde llegan. Y ese, a mi criterio, fue uno de los grandes éxitos tecnológicos que inclusive hoy en día sobreviven. Muchos lugares que tienen cultivares tipo San Esteban existen, lamentablemente ya no como sistemas productivos, sino como sistemas turísticos. Pero allí tenemos nosotros una riqueza de biota, de germoplasma notable, que ojalá podamos recuperar y tener que guardarla. Tenemos el germoplasma de los duraneros, tenemos germoplasma de chabacano, tenemos germoplasma de membrillo, tenemos germoplasma de manzano, de cítricos, ahí están. Cada vez que desaparece un pequeño huerto en el norte de México, desaparece una riqueza de germoplasma que no hemos podido apreciar. Los tlaxcaltecas que fueron al norte tenían una tecnología, e inclusive para el siglo, en principios del siglo XVII, encontramos que los tlaxcaltecas que habían salido de San Esteban, que se habían ido a Parras, de Parras pasaron a Parral, llevando la tecnología del injerto. Esto es una innovación tecnológica para los expertos en floricultura, porque sabemos que desde el siglo XVII ya hay una tecnología, hay expertos, mandan llamar a los expertos, o sea, a los agricultores de San Esteban para que ayuden a plantar, para que conserven las plantas, ¿no? Además, siempre la producción del maíz, del frijol, del chile y la calabaza. En el norte, obviamente, los tlaxcaltecas junto con los pueblos mesoamericanos del norte, huachichiles y grupos de todo tipo, llamados de manera genérica chichimecas, ellos tenían una tradición de recolección de productos. Bueno, gracias a esta recolección, una de las cosas que hemos descubierto con los colonizadores que van al norte, que los colonizadores a los chichimecas recolectando el piñón. Y ahora, ¿quiénes son los cosechadores de piñón? Los herederos de los tlaxcaltecas. Lamentablemente, muchos de los bosques piñoneros cercanos a Saltillo, cercanos a Monterrey, fueron destruidos. Los encontramos en la parte de la Sierra Madre Oriental, donde hay todavía, digo, no cultivares, recolecta de piñón. Entonces, fíjense nomás lo interesante. El piñón, la nuez pecanera, son producto de la colonización tlaxcalteca al norte. Ellos en 300 años fueron seleccionando variedades, fueron manejando la recolección y fueron dando conocimiento y cultura de cómo se debe de recolectar el piñón. Entonces, hay una recolección, hay un sistema productivo intensivo. Y también sabemos que llegó a haber cultivares extensivos o cultivares de humedal, que esto también es muy importante. En Saltillo no localicé yo un espacio de humedal, pero en Parras sí. En Parras hay todavía un huerto que no tiene riego, sino que se basa fundamentalmente en la humedad del suelo. En un lugar donde un ojo experto sabe que permanentemente va a haber agua. Eso lo encontramos también huertos de temporal en algunas partes de San Luis Potosí, ¿no? Pero se necesita un ojo experto para verlo, para reconocerlo y para capturar la información de germoplasma, capturarla, guardarla, reproducirla que ahí tenemos. Esto desde la perspectiva tecnológica. Pero también está la perspectiva social. ¿Cómo puedes generar de la noche a la mañana, en 2, 3 años, un sistema de cultivar de 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas intensivas,
Recuerden ustedes que una agricultura intensiva produce más o menos unas 10 veces lo que produce una agricultura extensiva. Entonces, si yo tengo una hectárea, si yo tengo un huerto de 1 hectárea, es como si yo tuviera una parcela o un cultivar de 8 o 10 hectáreas. Esa es la diferencia. Por eso decimos, bueno, es que era una cosa pequeña. No, no, no es que no era pequeña, es que era intensiva. Eso lo encontramos en los modelos chinamperos. ¿Tuvimos nosotros sistemas chinamperos en San Esteban? No lo sé, no los hemos ubicado. A lo mejor no los hubo. Lo que sí hubo, obviamente, fue el sistema de tipo español, tipo andaluz, de agua rodada. Definitivamente, pues eso ahí está, hay evidencia arqueológica, hay evidencia etnográfica, ¿no? Y que todavía podemos nosotros reconocer. Pero es el cultivar. No nace por sí solo. ¿Por qué? Porque necesita riego. Y el riego es un sistema que tiene una parte tecnológica, obvio, pero tiene una parte social muy amplia. ¿Qué quiero decir? Tiene que haber una estructura organizativa comunitaria para hacer una captación de agua importante, para hacer canales, acequia madre, acequias secundarias que lleguen a la entrega del agua. Y tercero, genera derechos. Yo tengo derecho a que me des agua. ¿Y cómo me gané ese derecho? Trabajando de manera comunitaria, organizándome. Y eso permitió precisamente otro de los elementos importantísimos en San Esteban, la organización social. Y la organización social, en algunos momentos, tuvo una mezcolanza de un aspecto político, un aspecto eminentemente económico y un aspecto cultural o religioso. Entonces, una cofradía, una organización de agua o la misma estructura comunitaria del pueblo permitían el manejo de los sistemas hidráulicos. Necesitabas la base social de la organización para que el sistema funcionara. Es importante reconocer esto, porque el manejo del sistema hidráulico, el manejo de la organización social, que dio todo un éxito a San Esteban por cerca de 300 años, y un proceso de acumulación de riqueza en manos de la comunidad. Lamentablemente esto para 1834, como yo les decía al principio, confronta los derechos de agua que tienen los tlaxcaltecas y que tenía, el pueblo de Santiago de Saltillo. Y para 1834 hay una confrontación que pierden los tlaxcaltecas. Pero esos 300 años de manejo de agua, de organización social, de tecnología, nacen del conocimiento, nacen de la cultura de los tlaxcaltecas mesoamericanos que llegan a Tlaxcala, al norte de México, a San Esteban, a Saltillo, en 1592. Esto es importantísimo, quiero que quede claro, porque San Esteban, este modelito lo repite en San Antonio. San Antonio tiene una herencia de tecnología ahora de San Esteban. Otro de los pueblos importantes cercanos a San Esteban era los pueblos que están ahora en Nuevo León, por todo el camino real de los Texas, o por el camino que permitía llegar a todos los del norte que fueron colonizados. Insisto, fueron 19 pueblos. Muchos de esos pueblos han perdido su base agrícola, otros la han mantenido, ¿no? Otros ya tienen otra característica. Otro elemento importante que yo quiero señalar es que el manejo tlaxcalteca de la agricultura no se reducía únicamente al manejo intensivo. No se reducía tampoco meramente a la recolección. También tenían el manejo de los recursos ambientales, de los pastizales. Y ahí hay otro elemento importante, otro elemento tecnológico que este sí no vino de Tlaxcala. Esto nace con cierta herencia española, pero adaptada al norte.
el manejo de reproducción de caballos, el manejo de los ganados que quedaron en manos de las cofradías. Entonces, las cofradías tenían sus tierras, tenían su manejo de ganados. Obviamente se confrontaban con haciendas, con rancheros ricos en el norte, pero sobrevivieron por 300 años. Los tlaxcaltecas tenemos conocimiento de ello porque hay datos, hay informes, hay en los archivos de que tenían obligaciones legales con la corona de apoyar al ejército, de apoyar a las famosas cuadrillas volantes en el norte, dándoles caballos, dándoles pienso, dándoles apoyo fundamentalmente para el manejo en el campo tan agreste que es el desierto, ¿no?, del norte de México, los grandes desolados que se llamaban. Por eso sabemos nosotros que de Saltillo, de San Esteban, sale gente que se incorpora a estas cuadrillas volantes, ¿no? ¿Por qué? Porque producían caballos, sabían de caballos. Y si queremos llevar la cosa más lejos, ¿quiénes fueron los primeros vaqueros en el norte de México, en el sur de los Estados Unidos? Descendientes de tlaxcaltecas. En otras palabras, tenemos que decirle a Hollywood que incluya también en el imaginario de los vaqueros, de los cowboys, ¿no?, un elemento indígena, un elemento tlaxcalteca, pero no de siervos, no, de técnicos, de expertos, que en un momento dado llevaban el ganado del sur de Texas hasta Chicago. Entonces, fíjense nomás qué cosa tan interesante. Ahora resulta que también los tlaxcaltecas tenían un manejo tecnológico del caballo y del ganado. Otro elemento que vale la pena resaltar en esta herencia, en esta cultura, es de que los tlaxcaltecas se reproducen de manera extraordinaria, hay que señalarlo, 4 o 5 hijos, se casaban muy jóvenes y empezaron a expandirse. Primero por necesidad de salirse porque ya no cabían y segundo por el apoyo tecnológico, tercero porque la corona española quería llevárselos a otros espacios donde se habían abierto minas, etc. Y allí empezamos nosotros a ver el proceso de colonización. Por eso vale la pena que veamos, que visualicemos 2, 3 elementos de la herencia mesoamericana en Saltillo, pero ahora mestizada, ahora incorporada ya al norte. O sea, una agricultura que tiene un origen europeo, tiene un origen mesoamericano en San Esteban, pero también tiene un elemento de adaptación al desierto. ¿Y qué es lo que se lleva a Parras? ¿Qué es lo que se lleva a Parral? ¿Qué es lo que se lleva a San Buenaventura? ¿Qué es lo que se lleva al Paso del Norte? ¿Qué es lo que se lleva al Albuquerque? ¿Qué es lo que se lleva hasta Santa Fe de Nuevo México? El nogal, el tejocote, el mezquite, la fruta, los cítricos, el membrillo y el chabacano. Y lo vamos a encontrar por todo el Camino Real. Y allí es donde podemos nosotros repetir el modelo agrícola hidráulico que San Esteban llegó a tener. Y lo repetimos en Santa Fe de Nuevo México. Ahora estamos viendo los paralelismos importantes que esta agricultura llegó a tener. En el siglo XVI, principios del XVII. Una vez adaptada este modelo tecnológico, continuó. Y, insisto, hoy en día encontramos reductos, encontramos recursos y encontramos elementos importantes. ¿Qué es la herencia mesoamericana, pero adaptada al norte? ¿Y qué es la herencia norteña que los tlaxcaltecas se apropiaron? La producción de piñón, la producción de nuez, la producción de fruta en el norte de México, ¿no?, sobre todo del membrillo. El membrillo fue un elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque era un dulce que se cristalizaba, podía durar tiempo indefinido. Sabemos inclusive, por ahí la narrativa nos cuenta, que la producción de dulce de membrillo
en paquetes bien consolidados, bien cristalizados, lo encontramos en la Nao de China. Por el amor de Dios, ya estamos llegando muy lejos, pero ahí estaba, porque era un producto verdaderamente especializado, ¿no? Que salía del norte y llegaba hasta los avíos necesarios para una transportación transpacífica. Eso es importante. No fue trascendente en el sentido de la colonización, pero fue importante para otros objetivos y que salieron de San Esteban. Entonces, el buscar lo que fue San Esteban en el siglo XVI, XVII y XVIII, lamentablemente no lo vamos a ver ya en Saltillo, porque no sobrevivió, por las razones que ustedes quieran. Pero sí lo encontramos en Bustamante, sí lo encontramos en Villanueva, sí lo encontramos en otros pueblos de Nuevo León, por supuesto de Coahuila, en Madrid y en los pueblos que tienen sistemas de cultivar, que están allí, pequeños, medianos, pueblos agrícolas que se encuentran en Chihuahua, que se encuentran en Nuevo México hoy en día, que tienen esta herencia que vamos a llamar una herencia común con un proceso de colonización que fue exitoso precisamente en San Esteban. Creo yo, pues, de que este elemento de mentalidad indígena, pero una mentalidad indígena dedicada al aprovechamiento ambiental, dedicada al aprovechamiento de los recursos naturales, que aprovecha las herencias de todo tipo, herencia hidráulica, herencia tecnológica, herencia de germoplasmas, y que hacen un elemento fundamental, sustantivo, para el aprovechamiento de la región. San Esteban no lo podemos imaginar solo. La colonización tlaxcalteca no la podemos imaginar sola. Yo estoy hablando de una faceta nada más, pero para que este elemento tenga una conjunción, necesitamos un elemento que fusionó a las cofradías, a la organización social, con un carácter religioso, medio con un carácter político. Entonces, estos elementos, esta mentalidad hace que lo que fue el Altépetl, si es que existió, de San Esteban, porque no lo tenemos, no sabemos si llegó a ser un señorío autónomo desde la perspectiva tlaxcalteca, desde la perspectiva mesoamericana. Se ha discutido muchísimo de cuál fue el concepto organizacional. ¿Fue la estructura indígena o fue la estructura española del municipio? Pero estos elementos tienen una base organizacional en el riego. Entonces, el riego nos ha permitido acercarnos un poco a esa estructura organizacional. Por eso no podemos separar la mentalidad, el aprovechamiento ambiental, la concepción de la capacidad tecnológica que los tlaxcaltecas llegaron a tener. Así pues, como para que nos quede claro, San Esteban fue un ejemplo de éxito agrícola, de éxito hidráulico y de éxito de germoplasma y apropiación de recursos naturales y ambientales en el norte. Hay otros lugares como Mezquitic, como Charcas, como San Luis de Colotlán, como Santa Fe del Nuevo México, que tienen un patrón más o menos común, pero los ejemplos fundamentales los vamos a encontrar, y ahora lo hemos estado descubriendo en San Esteban o en sus herederos. Parras nos ayuda a entender San Esteban. No. ¿Por qué? Porque prácticamente es paralelo a la fundación. 6, 8 años después de la fundación de San Esteban, se está fundando Parras. Se lleva la misma tecnología, la apropiación tecnológica se lleva a Parras, y en Parras ha sido más exitosa su sobrevivencia. Ahí lo encontramos. Por eso es que podemos nosotros tener idea de lo que fue San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Recordemos, ya casi son 180 años de la extinción de la estructura social y organizativa de los tlaxcaltecas, 1834.
Y a pesar de eso, todavía tenemos herencia cultural, herencia gastronómica en Saltillo. Pero para tener la imagen completa, tuvimos que hacer este pequeño camino, este pequeño viaje a los herederos de los que fueron herederos de San Esteban. Insisto, falta mucho por reconocer. Lo que nosotros tenemos ahorita son más o menos algunos indicios de lo que fue. Parras ha sido estudiado con detenimiento gracias a los expertos de la Universidad de Coahuila y otros expertos de otras partes del mundo que ya nos dan una información muy completa, muy concreta de lo que fue precisamente Parras y lo que podemos nosotros traspasar para entender San Esteban. De esta manera creo yo que el aporte cultural, ideológico, tecnológico, nos permite conjugar estos esfuerzos para darnos una idea de lo que fue la herencia mesoamericana, la herencia española y la herencia norteña en la agricultura, en la recolección y en el manejo ambiental que lograron los colonizadores, sus herederos en San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Es para mí verdaderamente un orgullo el tener esta información y este conocimiento. Por este medio quiero yo agradecer a muchas gentes de la ciudad de Saltillo que me abrieron sus hogares, me permitieron ver sus antiguos huertos, me permitieron ver documentos que están en las casas de los herederos. Por supuesto, el archivo, los archivistas de lo que fue el archivo de San Esteban, pues son gente a los cuales yo tengo que agradecerlos sobremanera. Gracias a ellos y a la información tecnológica obtenida en otras partes, podemos platicar con cierto conocimiento de causa de lo que fue este maravilloso experimento social y técnico que fue San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Muchísimas gracias.